Hola a todos, les doy un resumen del capítulo 9, Viaje por Inglaterra, años 1656 hasta 1657, edad de Fox 33 años. En estos tiempos, Jaime Naillet, uno de los más prominentes cuáqueros, se descarrió de la verdad con muchos seguidores. Se puede leer sobre esto en otros apartados, pues Jaime Naillet era muy conocido también en esa época. A este cuáquero le sellaron en su frente una V de blasfemo. Aquí también se registra un evento en donde Jorge se quita su sombrero por cuenta propia frente a miles de personas. También una vez más el protector le invita a Fox para ir a su casa, y este va y le insta nuevamente a Oliver Cromwell a rendir su corona a los pies de Cristo. Luego este le abandona de una forma displicente y más tarde se arrepiente por esa actitud. ¿Será que hoy en día los predicadores famosos aprovechan estos tipos de oportunidades para hablarle de Cristo a los jefes de gobierno? Era un tiempo de sequía también en el reino, y las personas decían que Fox llevaba la lluvia a donde él iba, ya que después de realizarse los encuentros llovía en esos lugares. Tanto así que esperaban que hubiera alguna reunión de los cuáqueros para que luego venga la lluvia. El libro en el formato PDF pueden bajarlo en el link de abajo. Que Dios le bendiga y disfruten del audio. Capítulo 9. Viaje por Inglaterra. Años 1656 hasta 1657. Cuando salimos de la prisión, fuimos, pasando por otras regiones, a Exeter, donde, entre muchos otros amigos que estaban en la prisión, estaba Jaime Naillet. Poco antes de que nos pusieran en libertad, Jaime, seguido de un grupo, se había lanzado a toda clase de imaginaciones y había levantado grandes tinieblas en la nación. Había ido a Bristol, donde provocó disturbios, y de ahí, para verme, se dirigió a Lancaster, mas, detenido por el camino, lo encarcelaron en Exeter. La noche que llegamos a Exeter, hablé con Jaime Naillet porque vi que andaba descarriado y equivocado, y así también los que le seguían. Al día siguiente, que era un primer día, fuimos a visitar a los prisioneros y con ellos celebramos una reunión en la prisión, pero Jaime Naillet y algunos otros no pudieron resistir en la reunión. Al otro día volví a hablar con Jaime Naillet, y él, sin hacer caso de lo que le decía, estaba en tinieblas y muy descarriado, y, sin embargo, quería acercárseme para besarme, mas le dije, que habiéndose vuelto él contra el poder de Dios, no podía recibir sus demostraciones de afecto, y el Señor me impulsó a que, dejándolo bajo el poder de Dios, no me preocupara mucho de él. De modo que después de haber guerreado con el mundo, se levantaba ahora, de entre los amigos, un espíritu malvado contra el que luchar, y lo amonesté, como también a los suyos. Cuando vino a Londres, el resistir al Espíritu de Dios en mí, y a la verdad que le había yo declarado, se convirtió en una de sus cargas más pesadas. Mas llegó a ver sus desvaríos y a condenarlos, y después de algún tiempo volvió otra vez a la verdad. Fuimos a casa de Eduardo Payot, cerca de Bristol, en la noche del 7º día, y rápidamente cundió por la ciudad que yo había llegado. Nunca había estado ahí antes. El primer día, por la mañana, fui a la reunión de Broadmead, en Bristol, la cual fue larga y tranquila, y se hizo público, que por la tarde se celebraría una reunión en el pomar. Había en Bristol un baptista muy rudo, llamado Pablo Gwyn, que antes había ya provocado grandes altercados en nuestras reuniones, siendo instigado a ello por el alcalde, que lo metía en esto, y que más de una vez le hubiera dado su propia comida para animarlo. Este baptista reunía tras él tal multitud soez, que se aseguraba que alguna vez vinieron hasta 10.000 personas a nuestras reuniones del pomar. Iba yo al pomar, y la gente me dijo que Pablo Gwyn, el baptista pendenciero, iba también a la reunión, y yo les pedí que no se preocuparan, porque a mí no me importaba. Luego que entré en el pomar, me subí a la piedra donde se acostumbraban a subir los amigos, cuando hablaban, y, por voluntad del Señor, me quité el sombrero y dejé que por bastante tiempo la gente me mirara, pues había ahí algunos miles de personas. Mientras así estaba silencioso, este baptista soez empezó a encontrarle faltas a mi cabello, mas yo no le dije nada. Entonces se puso a charlatanear, y finalmente, dijo, vosotros, hombres prudentes de Bristol, mucho me extraña de vosotros que podáis estar aquí y oír hablar a un hombre que no puede probar lo que afirma. Ante esto, el Señor abrió mi boca, porque hasta el momento no había dicho una palabra, y pregunté a la gente,
si jamás me habían oído hablar, o si jamás me habían visto antes, y les pedí que se fijaran en qué clase de hombre era aquel que estaba entre ellos, que, a pesar de que ni él ni ellos no me habían visto ni oído jamás, dijera tan cínicamente que yo decía y afirmaba lo que no podía probar. En consecuencia, era un espíritu embustero, envidioso y malicioso el que hablaba en él, espíritu del diablo y no de Dios. En el temor y poder del Señor, lo amonesté al silencio, y el fuerte poder de Dios descendió sobre él y sobre todos los que con él estaban. Entonces celebramos una reunión pacífica y gloriosa, por muchas horas les declaré la palabra de vida, en el eterno poder de Dios, que por él pudieran volver al principio y reconciliarse con él. Y habiéndolos vuelto al Espíritu de Dios, en sí mismos, que los guiaría a toda verdad, me sentí inspirado a orar, en el fuerte poder de Dios, y el poder del Señor descendió sobre todos ellos. Cuando hube terminado, aquel individuo empezó a charlatanear otra vez, y Juan Outland se sintió dirigido a llamarlo al arrepentimiento y al temor de Dios, y viendo que los suyos mismos y sus seguidores se avergonzaban de él, se marchó y no volvió jamás a causar alborotos en la reunión. La reunión se terminó en calma, y el poder y la gloria del Señor brillaron sobre todos. Fue un día de bendición y por ello sean dadas alabanzas al Señor. Al cabo de algún tiempo, este Pablo Wynne cruzó los mares, y muchos años después me encontré con él en Barbados. El primer día siguiente, fuimos a casa de Nathaniel Cripp, que había sido juez de paz en Wiltshire, donde se creyó que asistieran de 2 a 3.000 personas a la reunión. Todo estuvo en calma. Al día siguiente fuimos a Marlborough, donde celebramos una pequeña reunión. Aquel día, el tribunal estaba reunido y estuvieron a punto de autorizar una orden escrita, mandándome a buscar, pero un magistrado llamado Stokes, que estaba en el tribunal, los contuvo, diciéndoles que el día antes se había celebrado una reunión en su casa, a la que asistieron varios miles de personas, y así se evitó que autorizaran el decreto, y la reunión se celebró en calma. Varios recibieron a Jesucristo, su Maestro, entraron en el nuevo pacto y vivieron en él. De allí cabalgamos hasta Londres, y, cuando llegábamos cerca de Hyde Park, vimos una gran multitud, y mirando qué pasaba, divisamos al protector que venía en su coche. Al verlo, me puse al lado del coche, y alguno de sus guardias personales quería echarme más, él se lo prohibió. Así cabalgué a su lado, y le dije lo que el Señor me dictara que le dijera, en cuanto a su condición, y a los sufrimientos de los amigos, en toda la nación. Él le hice ver cuán contraria era esta persecución, a Cristo, a sus apóstoles y a la cristiandad. Cuando llegamos a las puertas de James Park, lo dejé, y al separarnos quería que fuera a su casa. Al día siguiente, vino a mi albergue una de las doncellas de su mujer, llamada María Saunders, y me dijo que su amo se le había acercado y le había dicho que le quería dar buenas nuevas. Cuando le preguntó qué era ello, le dijo que Jorge Fox había vuelto a la ciudad, y ella le respondió que ciertamente era una buena nueva, había ella recibido la verdad, mas me dijo que apenas podía creerlo, hasta que el protector le explicó cómo lo había yo encontrado e ido con él desde Hyde Park hasta James Park. Al poco tiempo, Eduardo Payot y yo fuimos a Whitehall, y cuando llegamos a su presencia, estaba ahí el Dr. Owen, vicecanciller de Oxford. Nos sentimos dirigidos a contar a Oliver Cromwell los sufrimientos de los amigos, que dejamos a su criterio, y a dirigirlo a la luz de Cristo que ilumina a todo hombre que viene al mundo. Dijo él que era esta una luz natural, mas nosotros le demostramos lo contrario y le manifestamos que era luz divina y espiritual que procedía de Cristo, el hombre celestial y espiritual, y que lo que era llamado la vida en Cristo, la palabra, era llamado la luz en nosotros. Levantóse en mí el poder de Dios, y en él me sentí dirigido a amonestarlo a que postrara su corona a los pies de Jesús. Varias veces le hablé en el mismo sentido hoy. En esta ocasión, estaba yo de pie al lado de la mesa y él, acercándose, se sentó encima de ella, a mi lado, me dijo que le gustaría ser tan alto como yo era, y así continuó hablando contra la luz de Jesucristo, marchándose luego de una manera displicente. Mas el poder del Señor descendió sobre él, de tal manera, que cuando llegó a donde estaba su mujer y otras personas, dijo, nunca me había separado de ellos en esta forma, porque él mismo se juzgaba en su interior. Luego que hube viajado por casi toda la nación, volví a Londres, después de cumplir con todo cuanto el Señor había me encomendado. Porque así que salí de la cárcel de Launceston, el Señor me impelió a que viajara por toda la nación, por haberse difundido la verdad, que finalmente había arraigado en la mayoría de los sitios, para que así pudiera responder y sacar del criterio de las gentes algunas objeciones concernientes a nosotros que, los sacerdotes y eclesiásticos envidiosos, habían fabricado y difundido por todos lados. Porque todo cuanto Cristo dijera de los falsos profetas y anticristos, que vendrían en los últimos días, ellos nos lo aplicaban, diciendo que esos éramos nosotros,
Finalmente, en este año, la verdad del Señor quedó arraigada por toda la nación, y fueron muchos miles de personas las que se volvieron al Señor, además de que apenas bajarían de 1000 los que estaban en prisiones, por causa de los diezmos y de no ir a las iglesias, por desdeñosos, no prestar juramentos y no quitarse el sombrero. Luego que hube dado la vuelta por casi toda la nación, volví a Londres y entonces fue cuando P. empezó a ser más severo, siendo expulsados varios amigos de sus cargos, en la magistratura y en otros lugares, y también los expulsaron de ejército. Escribí una pequeña epístola a los amigos, dándoles ánimos para que siguieran celebrando sus reuniones en el poder del Señor. Por esta época, se abrieron muchas bocas en nuestras reuniones, para declarar las bondades del Señor y, algunos que eran recién llegados e inexpertos en la verdad, quisieron, más de una vez, pronunciar unas palabras en agradecimiento y alabanza al Señor Dios. Para evitar que por esta razón se produjera algún desorden en nuestras reuniones, sentíme dirigido a escribir una epístola a los amigos, aconsejándoles en cuanto a esto. Era como sigue. A todos mis queridos amigos en la noble semilla de Dios, que habéis conocido su poder, vida y presencia entre vosotros, que sea vuestro gozo el ver y oír cómo brotan los manantiales de vida en los demás, por los cuales podáis estar todos unidos en lo mismo, sintiendo vida y poder. Y sobre todas las cosas, tened gran cuidado en no juzgar públicamente a nadie en vuestras reuniones, de no ser en el caso de que sea francamente profano o rebelde, como los que están fuera de la verdad, que por el poder, vida y sabiduría podáis estar por encima de ellos, y por todo ello responded al testigo de Dios en el mundo, que, aquellos contra los cuales tenéis que dar testimonio, no sea ninguno de vosotros, de manera que la verdad pueda mantenerse pura y única. Mas si aquellos que, inexpertos, se sintieron dirigidos a decir unas pocas palabras, y a hablar en la semilla y el poder del Cordero, sufridlo y soportadlo, son los inexpertos. Y si se dejaran llevar más allá de lo que deben, soportadlo, en la reunión, por causa de mantener la paz y el orden, y que los espíritus del mundo no se vuelvan contra vosotros. Mas terminada la reunión, si entonces alguno de vosotros se sienta dirigido a hablarles, quedando todo entre vosotros y ellos, uno o dos de vosotros que lo sienta, en la vida, hágalo en el amor y sabiduría, que pura y suave, viene de arriba, porque el amor es lo que edifica, lo soporta todo y sigue la ley. De modo que en esto tened orden y edificación, tened sabiduría que os haga ser prudentes y resistir en paciencia, lo cual quita la ocasión de atropellar al débil, y la ocasión de que se levanten los espíritus del mundo, mas en la semilla real, en la piedra inconmovible, hundid todo lo que es malo, y por ello responded a lo que de Dios existe en cada hombre. Porque vosotros oiréis, veréis, sentiréis el poder de Dios, predicando, como toda vuestra fe es toda en Él, cuando no oigáis palabras, para atar, para encadenar, para limitar, para frustrar, que nada se levante, que nada avance, más que lo que es del poder, por el que detendréis, y con el que levantaréis y abriréis cada manantial, planta y rayo de luz, en todo lo cual hallaréis vuestro gozo y reposo en el poder de Dios. Y, amigos, a pesar de que os hayáis convencido y hayáis probado el poder y sentido la luz, podéis después sentir borrasca de invierno, tempestades y granizos, hielo y frío, y tentaciones en la selva. Tened paciencia y manteneos en el poder y en la luz que os convenció, con vuestras mentes hacia Dios, estad en calma, que todos podáis llegar al verano, que vuestro vuelo no sea en el invierno, porque si os estáis quietos en la paciencia, que da la victoria en el poder de Dios, no habrá tal vuelo. Jorge Fox. Luego que hube estado algún tiempo en Londres, y hube visitado las reuniones de amigos, en la ciudad y por los alrededores, y cumplí ahí los servicios que el Señor me encomendara en aquella época, me fui a viajar por Kent, Sussex y Surrey, para visitar a los amigos, con los que celebré grandes reuniones. Muchas veces encontré con la oposición de baptistas y otros eclesiásticos pendencieros, mas el poder del Señor fue sobre ellos. Celebramos una pequeña reunión en Farnham, donde pasamos una noche, y la gente de este lugar era excesivamente ruda, pero finalmente, el poder del Señor descendió sobre ellos. Después fuimos a nuestra posada y mandamos a decir, que todos los que temieren al Señor, podían venir a vernos, y, entonces, vinieron los magistrados de la ciudad y algunos eclesiásticos y también abundancia de gente ruda. Les declaré la verdad, y los magistrados echaron de la habitación a los que se comportaron rudamente. Luego que estos se marcharon, vino otro grupo de eclesiásticos soeces y algunos de los habitantes significados de la ciudad. Pidieron por viandas y bebidas, a pesar de que se lo prohibimos, y eran la gente más ruda que jamás encontré. Encadenados por el poder del Señor, no pudieron hacernos ningún daño, pero se marcharon.
dejando que todas las viandas y bebidas que trajeron a la habitación, las pagáramos nosotros a la mañana siguiente. Le hicimos ver al posadero lo indigno de tal acción, y, sin embargo, nos dijo que teníamos que pagarlo, y así lo hicimos. Antes de que dejásemos la ciudad, escribí a los magistrados, a los más significados, y al sacerdote, mostrándole cómo había enseñado a su pueblo, y poniendo de manifiesto la conducta incivil y soez de aquella gente, con forasteros que querían su bien. Luego que dejamos aquel lugar, fuimos a Basingstoke, ciudad muy brutal, donde anteriormente habían maltratado mucho a los amigos. Al atardecer, celebré ahí una reunión, que transcurrió en calma, porque el poder del Señor encadenó a los levantiscos. Cuando llegaba a su fin, me sentí dirigido a quitarme el sombrero y orar al Señor, para que abriera la comprensión de aquellas gentes, y sobre esto, hicieron correr que yo era muy buen hombre, que me había quitado el sombrero ante ellos, y que les había dado las buenas noches, todo lo cual, jamás estuvo en mi corazón. Después de la reunión, luego que estuvimos en la posada, mandé a buscar al posadero, según era mi costumbre, el cual vino a nuestra habitación y demostró ser un hombre muy soez. Lo amonesté a la sobriedad y al temor del Señor, mas él pidió por viandas y una pinta de vino, que se bebió. Entonces, llamó a otro individuo y hasta media docena más que hizo entrar en nuestra habitación. Antes lo amonesté a que saliera de ella, y le dije que allí no tenía que beber, pues nosotros lo habíamos mandado a buscar para hablarle de lo concerniente a su bien eterno. Era sumamente loco, soez y borracho, mas le dije que la habitación era mía, mientras me alojara en ella, y le pedí la llave. Finalmente, se marchó enfurecido. Por la mañana no se dejó ver, mas yo le expliqué a su mujer la manera soez y nada cristiana como se había comportado con nosotros. Seguimos viajando hasta que llegamos a Exeter, y en el signo de las 7 estrellas, una posada al pie del puente, celebramos una reunión general de amigos que vinieron de Cornwall y Devonshire. Fue una bendita reunión celestial, descendiendo sobre todos el poder infinito del Señor, y ahí vi y dije que el poder del Señor había rodeado la nación, cual muralla y baluarte, y que su semilla iba de mar a mar. Los amigos estaban afirmados en la semilla infinita, Jesucristo, su vida, roca, maestro y pastor. Seguimos por otras regiones, celebrando reuniones y reuniendo gente en el nombre de Cristo, para él, su maestro celestial, hasta que llegamos a Brecknock, donde dejamos nuestros caballos en una posada. Fui a pasearme un poco por el campo y cuando volví a la ciudad, estaba en gran tumulto. Entré en la posada y fui a la habitación, que encontré llena de gente hablando en el lenguaje del país de Gales. Les pedí que hablasen inglés, a lo que accedieron, y tuvimos muchas razones. Al cabo de un rato se marcharon, pero al anochecer, los magistrados se reunieron por las calles con gran muchedumbre, a la que mandaron dar grandes voces, y ello fue que por 2 horas armaron tal ruido, que nunca oyéramos estruendo semejante, y los magistrados los incitaron a que volvieran a dar voces, luego que ellos ya lo habían dejado. Este tumulto nos pareció igual al de los artífices de Diana, de que habíamos leído. El alboroto continuó hasta la noche, y de no haberlo terminado el poder del Señor, parecía que iban a tirar la casa abajo, y nosotros despedazados. Por la noche, la posadera quería que fuésemos a cenar a otra habitación, pero rehusamos comprendiendo su estratagema. Luego quiso que 6 hombres entraran en nuestra habitación, bajo pretexto de que querían discutir con nosotros, y le dijimos que aquella noche nadie entraría en nuestra habitación y que tampoco nosotros saldríamos a ver a nadie. Entonces insistió en que teníamos que ir a cenar a otra habitación, un gran vestíbulo, mas le dijimos que no cenaríamos, de no ser en la nuestra. Finalmente, viendo que no conseguía hacernos salir, enfurecida, nos subió la cena. De esta manera, tanto a ella como a los otros les fallaron sus designios, pues tenían intención de hacernos alguna maldad, mas el Señor Dios los contuvo. A la mañana siguiente, escribí a la ciudad con respecto a su conducta tan poco cristiana y poniéndoles de manifiesto los frutos de sus sacerdotes y magistrados. Al salir de la ciudad, hablé a aquella gente y le dije que eran una vergüenza para la cristiandad y la religión. Por aquella época, hubo una gran sequía, y luego que aquella reunión general se terminó, se puso a llover tan copiosamente, que los amigos pensaron que no podrían cruzar los arroyos de tanto como habrían crecido las aguas. Pero yo estaba seguro de que la lluvia no se extendería hasta el lugar de donde habían venido los amigos para asistir a la reunión. Al día siguiente, por la tarde, volvimos a algunos lugares del país de Gales y vimos que los caminos estaban polvorientos sin que por ahí hubiera llovido. Y era generalmente aceptado, por la gente, que yo llevaba la lluvia a donde iba. Y así fue por muchos años. Cuando el protector publicó una proclama para que se ayunara en todos los lugares donde había sequía, para que así lloviera,
Se observó que, en el norte, hasta por donde la verdad se había difundido, hubo buenos nublados y lluvia suficiente, mientras que, en muchos sitios, hacia el sur, estaban casi arruinados por falta de lluvia. Más allá de los mares, se observó lo mismo, y, cuando hay sequía, esperan que haya una reunión general de cuáqueros, porque entonces saben que tendrán lluvia. Y así como reciben la verdad y se vuelven fértiles para el Señor, así también reciben de Él estaciones fértiles. Por esta época, me sentí dirigido a escribir una respuesta a la proclama del Protector, en que le decía que de haber venido a nuestra verdad del Señor, hubiese tenido lluvia, y que esta sequía era la prueba de su esterilidad y de su falta de agua de vida. Si fue de bendición para ti este audio, dale me gusta y suscríbete al canal. Luego comparte con otros que también desean ser edificados aprendiendo de las obras y consejos de estos siervos que tanto Dios utilizó. Nuevamente aquí. Un canal enfocado para todo aquel que desea invertir su tiempo y corazón para recibir reflexiones e instrucciones basadas en el libro de libros. La Biblia. El mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2:17. Así que, primero busquen el reino de Dios y su justicia, y Dios les dará todo lo que necesitan. Mateo 6:33. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Romanos 12:2.2